Mi primer tema no tiene nada que ver con la teoría de la evolución y tiene todo que ver con el señor Darwin. Ya. Quiero hablar de Darwin en Chile y sus experiencias en este viaje, ¿no es cierto?, del Beagle. Un viaje, por cierto, lo llevó por todo el puto mundo. Literalmente todo el mundo. Partió en España, terminó en Inglaterra, pero terminó cruzando por Tahití. O sea, dio toda la vuelta a todos los mares. Sin embargo, yo me voy a concentrar en el viaje en sus 3 años en Chile, que fueron entre 1832 y 1835. Todas estas experiencias que él contó, que él tuvo, pueden ser leídas en su obra El viaje del Beagle, o, como lo tradujo el mismo tipo que traduce las películas de Hollywood, Viaje de un naturalista alrededor del mundo. A todo gas. A todo gas. Onda vital. Publicado en 1839. Este libro es re entretenido, yo no lo había leído nunca y para este podcast empecé a hojearlo y es muy choro. Porque es escrito como un diario de vida, con observaciones científicas y también descripciones de las cosas que vivió este ser humano. Y tiene cuestiones re entretenidas. Por ejemplo, usted conoce los trailers, los telquehue, ¿no es cierto? ¿Qué el tehue? Telquehue. Telquehue también se le dice. ¿Sí? Sí, tienen como miles de nombres. Sí. Bueno, Darwin se encontró con los telquehue, ¿ya? Y les dijo lo siguiente: los terutero, que es otro nombre, obtienen su nombre por el sonido que hacen. Cuando cabalgas por las planicies, eres constantemente perseguido por sus gritos, que parecen odiar a la humanidad, y estoy seguro que merecen ser odiados por el sin cesar inmutable dureza de sus gritos. Totalmente de acuerdo con el buen. Odiaba a los trailers, odiaba. Dijo que en el fondo, para lo único que servían era para avisar que se iban ladrones. También es cierto. Y asimismo, Darwin también hubo pocas cosas que en su viaje haya odiado más que el clima de Chiloé. El buen pasó toda una temporada encallado en Ancud porque no podían salir de ahí por el clima. Bueno, escribe lo siguiente: en invierno el clima de Chiloé es detestable y en verano solo mejora un poco. Creo que hay pocas partes del mundo, dentro de regiones templadas, donde llueve más. Los vientos son bulliciosos y el cielo está siempre nublado. Tener una semana de buen clima es algo maravilloso. Luego de esta escritura empieza a escribir muy seguido y dice cosas como día X, sigue lloviendo. Nada más durante todo el día. Y luego cuando se va escribe lo siguiente: creo que todos estaban aliviados de decir adiós a Chiloé. Sin embargo, si uno pudiese olvidar la oscuridad y la incesante lluvia, Chiloé podría parecer una isla encantadora. Hay algo que es atractivo en la simpleza y humilde cortesía de sus pobres habitantes. Porque Chiloé en ese tiempo habían pasado como 10 años de la independencia de Chiloé. Entonces la weá era no había nada. Y Chiloé estuvo décadas en el máximo abandono. Absoluto. Entonces ahí el gobernador, por ejemplo, trataron de comprar 1 kilo de azúcar y no pudieron. No encontraron 1 kilo de azúcar porque nadie les vendía. El gobernador les cambió no sé cuántas chicha por una bolsita de tabaco, ¿cachai? Una weá ridícula. Entonces a Darwin le impresionó mucho la pobreza que había en Chiloé. Y eso también me conecta un poco con las observaciones que tuvo Darwin sobre la sociedad chilena, especialmente cuando la comparó con otros países que visitó en la zona, como Argentina y Perú. Escribe de los guasos lo siguiente: los guasos de Chile, que corresponden a los gauchos de La Pampa, son, sin embargo, unos seres completamente diferentes. Chile es el más civilizado de los dos países, y sus habitantes, en consecuencia, han perdido mucho de su carácter individual. Los rangos están sumamente marcados. El guaso no considera a todo hombre su igual, y me sorprendí cuando no querían comer al mismo tiempo que yo. Este sentimiento de desigualdad es una consecuencia necesaria de la existencia de una aristocracia. Se dice que algunos pocos de los grandes terratenientes poseen riquezas entre 5 a 10.000 libras esterlinas anuales, una desigualdad en riquezas que no creo que exista entre los países rancheros al este del Andes. Estamos hablando de 1830 y pico, y ya estamos hablando de cómo Chile es un país clasista de mierda. Otro día escribí una conversación con un ranchero cerca de Chillán. Dice... ¿Lo habían engañado? Acá, habían engañado a Chillán. Dice lo siguiente: te ofrezco 100, 200, lo que quieras. Todo esto se dijo en el establo 25. El establo 25 del Motel Neva. No, dice: cuando le pregunté por la situación de Chile comparada con otros países, me dijo humildemente: algunos ven con 2 ojos, otros ven con 1, pero por mi parte yo creo que Chile no ve con ninguno. Hay mucho que contar de la experiencia de Darwin. Hay experiencias con rinocerontes congelados, el descubrimiento del Mirodón, sus encontrones con mapuches y por supuesto el terremoto en Concepción. Sin embargo,
creo que lo interesante de todo esto para mí fue leer la cotidianidad. Más allá de los grandes descubrimientos, de las grandes cosas que vivió acá en la región, como te digo, un puto terremoto, que para él fue como extremadamente impactante. Al final del día, parte de la belleza de lo que escribe son las cosas que le pasan en el día a día. Sí. De cómo una vez se bajaron cerca de acá, en la región, no sé si en la Araucanía, un poquito más al sur, y unos mapuches fueron a robarle. Y los buenos tuvieron que dispararle. Y los mapuches seguían llegando a pesar que le estaban disparando. Y trataron de cortar las rejas, no podían cortar lo que están hechas con alambre y no con cuero, como se hacía en ese tiempo, y se tuvieron que retirar. Y que si no fuera por el francés culiado que tenía buena puntería, habrían cagado. Entonces, son cosas que son, sí, llamativas, pero al final del día son vivencias del día a día. La lluvia de Chiloé, los putos trailers, ¿cachai? Como todas estas cuestiones, en el fondo, al final del día, marcan una cotidianidad, marcan ciertas cosas y hacen que, divertidamente, a pesar de mucho de lo mucho que vivió en Chile, la teoría de la evolución se debe a sus experiencias en Galápagos. Claro. Él vivió en Chiloé y pudo explorar y qué sé yo, pero Chiloé era una ciudad de mierda, o sea, una isla de mierda donde llovía todo el puto día. Los buenos hacían excursión y volvían todos embarrados avanzando como 2 metros, como 1 kilómetro, porque la selva era tan tupida que no podían entrar. Claro. Y los buenos, y llegaban del puerto y todos los buenos se cagaban de la risa de ellos. Entonces había no sé, hay como un vivir diario que uno no se imagina de estas personas. Y a mí me gustó harto leerlo porque Darwin fue súper honesto en su súper transparente, sí. Sin grandes sin darse mucho color, a pesar de ser uno de los viajes. Ya en este viaje, cuando llegó de vuelta al viaje y escribió publicó este diario, ya era considerado una autoridad y un héroe por haberlo hecho. Entonces, haber tenido un geólogo, un naturalista explorando el mundo, ¿cachai? En Inglaterra, y era como a pesar de eso, él escribe todas sus weas, que no lo invitaban a comer en el barco. Escribía de la vida diaria, y eso me pareció muy interesante. Yo creo que también parte de lo choro para uno como chileno de saber estas cosas es darte cuenta de que un weón tan legendario como Darwin, puta, sufrió con la misma lluvia que uno sufre cuando va al sur, sufrió con los mismos trailers culiados que nos despiertan acá en la mañana. O sea, también como que te aterriza una weá que está tan ahí en el Olimpo del conocimiento y te lo baja a darte cuenta que bueno, era un humano que padecía la misma weá que nosotros. Creo que esa cotidianidad también tiene esa belleza. Y lo que a mí me da risa, quizás, como tú lo dices, es que es una cotidianidad que nos toca a todos por igual. Independientemente, yo no tengo para nada endiosado a estos hueones, para nada. Pero no, para mí no es impresionante que ella es como pensarle, hoy sí, igual cagaba, ¿cachai? Claro. No, es el hecho de, pobre weón, le tocó la lluvia en Ancud, pobre weón. Que a nosotros también nos toca ir una mierda, sí. Tenemos un clima culiado, hoy día se me frío que la puta en Temuco, ¿cachai? Sí. Entonces, tener estas experiencias y ver al weón sufrirlas también es como, culiado. Tu humor es un poco más Schadenfreude en ese sentido. Ya, que no. Eso quería contar simplemente, que Darwin, invitar a la gente también que quienes no hayan leído este libro culiado, es choro porque realmente es muy humano. Y ya, uno puede leerse Darwin tenía esa cosa cuando escribía. Darwin escribía un montón. No sé si tú vas a hablar de eso, pero Darwin escribió más de 2000 cartas en su vida. Tenía una red de contactos a los que le escribía, y su teoría científica, sus avances en el fondo, se deben a las conversaciones que tenía con miles de hueones, ¿cachai? Sí. Y a nivel humano también. Entonces Darwin era un hueón que era súper entretenido verlo escribir, porque escribía mucho y escribía para todos los públicos. Cuando escribe este diario, lo escribe en el fondo como una publicación para que el ciudadano promedio en el fondo de Londres pueda entender lo que ocurría en otras partes del mundo. Claro. Y cuando escribe el origen de las especies, no lo escribe como un libro científico, lo escribe como una traducción, una tercera cultura que se llama, en el fondo una traducción a la cultura popular de teoría científica. Entonces pone ejemplos más claros, usa lenguaje más común, habla de sus propias experiencias metido entre medios, ¿cachai? Entonces es muy choro porque no es un weón que sea sarcónico y seco y en el fondo que evita el contacto humano, al contrario, se acerca al humano, sí, día a día, y eso me parece muy bacán, y eso fue un descubrimiento para mí, porque yo de Darwin en el fondo sabía que Juan haya estudiado la web. Tanto. Yo quería contar
una hipótesis en concreto que tenía Darwin, que es de cómo explica Darwin el origen de la música.